Hola, 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 hola. Buenas noches. Bienvenidos una vez más a su programa Narraciones Extraordinarias, donde exploraremos el conocimiento que se nos ha ocultado y hablaremos de casos que han ocurrido en nuestro planeta y en nuestro entorno. En esta ocasión hablaremos del contacto con los seres de aspecto nórdico, alienígenas que dicen ser de elevada conciencia. Empecemos. Iniciaremos narrando un evento ocurrido en Europa, específicamente en Suiza. El 28 de febrero de 1975, Edward Billy Meyer, un granjero de Suiza, de un lugar llamado Hingwell, cuando se movilizaba en su coche, de repente empezó a tener una sensación muy extraña. Empezó a escuchar un zumbido penetrante, profundo y bajo. Al no saber de dónde provenía ese ruido, que se asemejaba a un silbato, divisó una nube no muy lejana y se dio cuenta que venía desde ese lugar. Luego de unos instantes se tranquilizó y sintió un estado de paz. Fue entonces cuando logró divisar un objeto plateado de forma discoidal que según sus cálculos mediría unos 7 metros de diámetro. Inicialmente en el objeto no se ven puertas ni entradas, pero rápidamente una luz tenue pero real e invisible casi lo ciega y lo paraliza. Ante sus ojos atentos se presentaron dos humanoides. Meyer ya casi no logra creer lo que sus sentidos le indican. El choque emocional es demasiado fuerte y sacude su realidad. Meyer describe a los visitantes con rasgos físicos de estilo nórdico, cabellos rubios, unos 70 de estatura. Los extraterrestres hablaron con él en su idioma suizo, indicándoles que venían de las Pléyades, 500 años luz de nuestro planeta, y que su planeta se llamaba Erras, perteneciendo al sistema de Taygeta. Meyer luego de eso consiguió evidencia de sus naves, mostrando ciertas fotografías. Según información del contactado por pleiadianos, son seres que se dedican a acciones benévolas, la meditación, la elevación espiritual, evitando las bajas densidades y vibraciones. Por leyes a nivel cósmico no pueden intervenir directamente en ciclos evolutivos del humano. Solo encarnan en planetas de baja densidad por misiones especiales, de ayuda a los seres que están prisioneros en ellos. Dicen tener bases en la Tierra, por ejemplo, en Estados Unidos y en los Alpes. Muchos de ellos se encuentran aquí para ayudarnos a elevar nuestra conciencia y que recordemos quiénes somos. Bueno, este fue el primer contacto que tuvo Billy Meyer con estos seres que tienen un aspecto humanoide como los nórdicos y escandinavos que conocemos aquí en nuestro planeta. Cuando estos seres se aproximaron a Billy, le generaron una sensación de paz y una sensación de confianza con ellos. Entonces, pues, según cuenta Billy, le dieron mucho conocimiento y le ayudaron en ciertas cosas. El contacto inicialmente fue por medios telepáticos, por eso Billy podría escuchar sus voces en su idioma natal. Es como se contactan este tipo de seres. El contacto fue gradual y se fueron aproximando, por lo que se puede deducir que eran seres que venían con buenas intenciones. Cuando hay seres que no tienen intenciones benéficas al ser humano, pues simplemente lo secuestran. Y bueno,
Uno de estos contactos también con unos seres similares se dio acá cerca en nuestro país vecino, el Perú. Vamos a ver qué sucedió con ello. Estos alienígenas dijeron venir de un planeta llamado Apu. Esto sucedió en marzo de 1960, cuando el veterano de la Segunda Guerra Mundial llamado Vlado Kapetanovic, nacido en Yugoslavia, trabajaba como jefe de operaciones mecánicas en la central hidroeléctrica Huallanca, situada en los Andes peruanos. Una noche durante su turno de trabajo, luego de un incidente con las redes eléctricas, salió y se encontró con todo el cielo iluminado en un radio de 500 metros. En la lejanía vio lo que parecía ser una estrella fugaz, pero al acercarse vio un objeto ovalado y una especie de lenteja metálica posado sobre el río Kitaraza. Al acercarse al objeto se encontró con lo que parecían ser dos hombres altos, de cuerpos proporcionados, hombros caídos, con traje ajustado de malla de un color muy extraño. Entonces les preguntó: ¿ustedes qué están haciendo aquí? Respondieron: somos seres de fuera de la Tierra, venimos del planeta Apu y visitamos a la Tierra fraternalmente. Vlado Kapetanovic, al ser un veterano de la Segunda Guerra Mundial, pensó que eran espías, así que los echó del lugar. Los seres se marcharon pacíficamente. Sin embargo, este no sería el único encuentro de Kapetanovic con estos seres. Un día el yugoslavo salió en una de sus acostumbradas excursiones, en esa ocasión a la quebrada de los Cedros, ubicada en las proximidades del río Huallanca, donde luego de una larga caminata en compañía de un joven trabajador de la central, divisaron el mismo objeto en forma de lenteja que había visto hace un mes. Esta vez los extraños tripulantes estaban acompañados de aldeanos de la zona, alrededor de una fogata. Kapetanovic seguía pensando que eran espías extranjeros. Entonces se acercó y lo invitaron a la estancia. Esta vez el yugoslavo tuvo una conversación con el apuniano, quien le mostró el funcionamiento de su traje y le dijo que podía volar sin necesidad de una nave o de alguna propulsión, y lo vio salir despedido a gran velocidad. Quedó sorprendido, y luego el apuniano le explicaría la extraña tecnología que usaba. Le relató además acerca del planeta Apu, un lugar fuera de la Vía Láctea, que venían para ayudar de diversas formas. Luego partieron del lugar, pero el yugoslavo seguía convencido de que eran espías extranjeros con una nueva tecnología. En un nuevo episodio de una excursión que tuvo Kapetanovic, volvió a ver nuevamente a los mismos seres. Esta vez se encontraron con unos aldeanos muy convulsionados por un suceso que había ocurrido en el lugar. Entonces les preguntaron a los aldeanos qué había sucedido. Dijeron que un niño había caído de un árbol y estaba muy herido. Kapetanovic se ofreció a llevar al niño a un hospital, a llamar un helicóptero. Pero los nativos respondieron que no, que preferían esperar a sus amigos del cielo, que los ayudaban siempre a sanar a los enfermos. Sorprendido dijo quiénes son, cuando entonces vio acercarse un extraño objeto volador, del cual descendieron nuevamente estos extraños seres de aspecto humanoide, rubios con trajes ajustados. Uno de ellos, de aspecto femenino, recogió al niño enfermo, se lo llevó al interior del artefacto. Kapetanovic, extrañado, seguía pensando que eran espías extranjeros, cuando luego de unos minutos salió la extraña con el niño caminando y totalmente sano. Ni siquiera llevaba un vendaje, no tenía un solo rasguño. El yugoslavo se quedó mirando a la mujer del espacio, extrañado.
Con una sonrisa, ella dijo: mi nombre es Ivanka. No pertenezco a ningún país. Mi patria es el universo. Soy hermana de todos los seres que habitan en él. Kapetanovic dijo: dime, ¿cómo es que curaron al niño tan rápidamente? Dijo la alienígena: tenemos varias formas de curar. Una de esas es la desintegración e integración. Desintegramos las células hasta sus partículas más pequeñas y luego los volvemos a integrar totalmente sanas. Para los nativos todo eso eran milagros. Kapetanovic continuaba incrédulo, pero el visitante lo invitó también a subir a su nave. Este es un extracto del libro 170 horas con extraterrestres, escrito por este yugoslavo Vlado Kapetanovic. En este libro también revela sobre las máquinas voladoras de los apunianos. Estas máquinas pues dominan la desgravitación y no dejan huellas donde se posan. Además tienen pantallas de tiempo, iluminación y otros complementos indispensables para viajes intergalácticos. También Kapetanovic en su libro habla de un elemento llamado el Minius. Es un elemento esencial del átomo que el hombre no ha descubierto todavía y que puede ser más pequeño que el protón. También habla de la pantalla del tiempo donde se puede ver el pasado, el presente y el futuro, una especie de cronovisor. Toda esa tecnología se le fue mostrada al yugoslavo, que finalmente terminó convenciéndose de la existencia de estos alienígenas y relatando un libro. Y bueno, así como ellos han contactado en las selvas peruanas, pues se ha dado este contacto en varias partes del mundo, como habíamos visto ya en Europa y también en Latinoamérica. Estos seres generalmente realizan algunos trabajos de ayuda, ayudan con tecnología, ayudan con sanación, pero generalmente te van a acercar a personas de buen corazón, a personas que estén vibrando a su frecuencia y también que requieran de su ayuda. Otro lugar misterioso donde ocurrió esto es en Chile también, en un lugar llamado la Isla de Friendship, del que vamos a relatar a continuación. La Isla de Friendship es un misterioso lugar localizado al oeste del mar de Chile, en un archipiélago llamado Chiloé, donde según los contactados habita una comunidad de extraños seres de aspecto nórdico, con tecnología avanzada y aparentemente poderes sobrenaturales para la sanación. Ernesto de la Fuente Gandarillas, un ingeniero civil y dedicado también al cine, se vio involucrado en esta historia al establecer una conexión vía radio con los habitantes de la isla, quienes lo habrían invitado mediante una llamada, y asegura que en ese lugar fue sanado del cáncer que padecía. Además, en sus contactos se le revelaron predicciones extraordinarias. La historia de la Isla de Friendship se volvió aún más intrigante cuando la NASA intervino y se cortaron las comunicaciones por radio. Se afirma que la isla apareció y desapareció de las imágenes satelitales sin dejar rastros, y que las coordenadas que se les habría dado a personas como Ernesto de la Fuente nunca fueron encontradas, y en ese lugar solamente había mar. Según la historia de Ernesto de la Fuente, pues fue contactado extrañamente por estos seres. Su voz era como robotizada, porque seguramente estaban utilizando algún tipo de aparato para poder emular la voz humana, ya que estos seres, como sabemos, se comunican telepáticamente. Una vez que invitaron a Ernesto de la Fuente a la isla,
lo trasladaron hacia allá y él dijo que era una estancia muy grande donde tenía una especie de cabinas donde él confortablemente se situó, y fue así como lo sanaron, una especie de cabinas que reconfiguraban el cuerpo. Y bueno, es una historia sorprendente que sucedió allá en Chile. Y pues, como es de costumbre en todos nuestros programas, vamos nuevamente a pasar a los testimonios de personas que nos contaron sus historias extrañas, encuentros con seres, apertura de portales y ciertas cosas que la gente no se atreve a hablar, pero al ver que somos un programa que tratamos estos temas, conversaron con nosotros. Vamos a ver estas interesantes historias. Bueno, buenas noches, dice Elite Mandujano, ¿de dónde nos contacta? Muy buenas noches y bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Elite, sí, te escuchamos por acá. Cuéntanos qué es lo que nos quieres compartir esta noche. Y pues... Sí, los saludo desde Perú. Mira, yo le he escuchado de mi abuelo que cuando él estaba por el cerro pastando sus ganados, se le apareció, ¿cómo se llama? Un ser rubio, alto en el cerro, ¿no? Okay. Y le mostró, ¿cómo se llama? Las cosas que había, pues, por una especie de puerta, dice, ¿no? Y bueno, también que le había curado. Y es creo que lo que le llaman los apus, ¿no? Los apunianos. Entonces, exacto. eso sí existe, ¿no? Esa historia está en el libro de Vlado Kapetanovic, un contactado que fue, justamente su contacto fue en Perú, ¿no? En Huallanca, en la central eléctrica de Huallanca. Interesante, continúa, Elite. Sí, acá en Perú no solamente mi abuelo me contó eso, sino que también he estado leyendo así de otras experiencias de otras personas, y es muy común que en diferentes partes pues se encuentran con estos seres que también los curan, y hay veces le dan pago al cerro también. Entonces hay cosas que trascienden a nosotros, ¿no? Y como tú dices, ¿cómo se llama? La ciencia humana está limitado porque sigue un método científico, ¿no? Y este método científico dice, ¿no? Que si para que algo sea cierto tienes que poderlo ver, probar, repetirlo, y entonces está limitado a eso. Entonces, como tú dices, en cosas como se llama que todavía no se entienden, no significa que no existen, sino que nuestra mente está limitado todavía. Claro, así es, así es mi amigo. Muy bueno tu programa. De aspecto nórdico, son generalmente hay una raza que se llama pleiadianos, que vienen de la constelación. Los apus que se dicen acá en Perú se le llaman los apus. ¿Serían los pleiadianos entonces? Exactamente, es la misma raza nórdica. Y bueno, en ese momento que se desarrolló la historia en Perú, pues se identificaron como apunianos, o les pusieron el nombre de apunianos, y han sido, digamos, seres que han ayudado a la humanidad, ¿no? Con sanaciones, incluso con mucho conocimiento para la sanación de las personas, ¿no? A nivel tanto físico como espiritual. Y ha habido contactos a nivel mundial con estos seres de aspecto nórdico, ¿no? Rubios, altos y con fisonomías muy, digamos, parecidas a los que viven en los pobladores del norte de Europa. Y yo te comento una experiencia personal, ¿no? Que yo soy, por ejemplo, una persona que es un poco agnóstico a esto de los extraterrestres, todo, pero no tanto agnóstico, sino curioso. Mira, acá ¿cómo se llama? En Perú hay una zona que, por ejemplo, en Cusco, hay unas personas que le llamamos chamanes, ¿no? Pero estas personas curan. En este caso, por ejemplo, estoy hablando de una persona que me comentó que se había ido a la sierra de Cusco, donde un chamán, para que le cure, haga una operación en el corazón. Entonces, ¿qué me dijo él? Que fue
donde el chamán lo metió a un cuarto oscuro y el chamán hizo unas oraciones y de esas oraciones, ¿cómo se llama? En el cuarto oscuro de una esquina apareció como si fuera una ave, o sea, de la nada apareció como si descendiera una ave y se puso a su costado del paciente, ¿no? En este caso es mi amigo, ¿no? Y dice, Sí. ¿cómo se llama? Que le han empezado, ¿cómo se llama? A hacer una operación quirúrgica. Le han hecho una operación, ¿no? Y ha salido, ¿cómo se llama? Él operado, ¿no? Y entonces digo, Sí. ¿qué es lo que...? Para mí es increíble eso, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que seres aparezcan de la nada, hagan la curación y luego, pues, ¿cómo se llama? Se van, ¿no? Entonces yo fascinado por esto le digo a mi amigo, pues, que, ¿no? Que por favor, ¿no? Me contactara con el chamán, que yo sufro de migraña y ¿cómo se llama? Y quiero también curarme, tal vez ellos puedan ayudarme a mí. Entonces he esperado prácticamente 1 año y medio para tener una cita con el chamán. Finalmente Ok. lo he logrado, ¿no? Tener esa cita. Y cuando yo llegué al sitio había muchas personas haciendo cola también. Y entraban a un cuartito, el chamán hacía su oración y salían curados, ¿no? Para mí era increíble, hasta que me tocó a mí. Entonces la persona, el chamán me habla, me dice, no, sabes, o sea, me comenta cómo se llama, que me pregunta mi nombre, cuál es el mal que yo tengo. Y entonces me dijo, no, vas a cerrar tus ojos y vamos a empezar a orar, me dice, ¿no? Entonces cierro mis ojos y hace una oración, la oración católica, ¿no? Y con unas Ya. pequeñas variantes. Entonces, en el que yo estoy cerrado mi ojo y estoy orando también, nuevamente se repite el sonido como si una ave estaría aleteando, ¿no? Como si una ave estaría aleteando y ¡frum! Ujú. Siento una presencia frente a mí, pero soy incapaz de abrir mis ojos y ver con mis propios ojos, ¿no? O sea, tengo las ganas de Claro. abrir mis ojos y constatar, pero no lo puedo. No puedo. No sé si es el miedo o que en ese momento me invadió, que simplemente me dejé llevar. Y este ser, ¿cómo se llama? Que me tocó la cabeza, la piel. Previamente me habló, ¿no? O sea, me habló con una voz así como de una mujer, una voz bien melodiosa. Me habló Ujú. y me empezó a tocar la parte de la cabeza y Ok. cómo se llama, pero cuando yo sentía la yema de sus dedos, era como si fuera una yema así un poco blanda, Como ¿no? pluma. Y ajá, como blando, como una gelatina parecía la yema. Pero hay otra cosa Ok. más, que emanaba, ¿cómo se llama? Como unas chispas electrostáticas que atravesaban o sea, yo podía sentir como una chispa electrostática atravesaba mi piel, o sea, Como por donde me hormigueo. rozaba, Como atravesaba. hormigueo. Entonces, ajá. Y entonces, y yo en ese momento, pues yo prácticamente ya me rendí, ¿no? O sea, mi curiosidad me abandonó total. O sea, en ese momento ya yo acepté y dejé nomás que me hablara y me dijo que cómo debería alimentarme. Me dijo que, ¿cómo se llama? Debería controlar mis pensamientos, no debería, o sea, no darle vuelta a muchas cosas, ¿no? Y bueno, curioso, y me dijo, pues, ¿cómo se llama? Que el dolor de cabeza no era una cosa ¿no? Era un proceso que yo tenía que curar el hígado, todas esas cosas, ¿no? Que tenía que ver por el lado de mi alimentación. Y entonces, pues yo salí prácticamente, ¿no? Y después, ¿cómo se llama? Pues de que ya terminó la sesión, se despidió yo también, ¿no? Como si fuera la madre tierra, ¿no? En eso, como el chamán me dijo, no, es la madre tierra, me dijo, ¿no? Y yo lo acepté nada más y le traté como si fuera la madre tierra la que me hablaba. Entonces, terminó la Genial. sesión y yo quedé, pues, salí anonadado, ¿no? De eso, de esa experiencia, pero no había más que yo y el chamán. Bastante Pero interesante. Yo creo había que fue. otra presencia más, había además del chamán, pero que no estaba cuando yo entré. Y las personas que estaban afuera, yo les pregunté que si entró alguien, no, nadie se entraba. Yo también conocía mi cola, nadie más entraba.
¿no? Claro, Entonces, para mí eso en es tu una caso está cosa todo muy que bien. quería compartir, ¿no? Mil gracias, Elit, por compartir tu experiencia, muy interesante. La verdad me identifica mucho también, porque yo también tuve una terapia espiritual, donde también fueron convocados seres de luz. Y también fue similar la experiencia, ¿no? También sentí ese hormigueo, también sentí esas presencias que daban un bienestar y pues también consejos personales para que pueda mejorar mi salud, tanto física como espiritual. Y pues son seres benevolentes, no seres sanadores, que han sido contactados también por los chamanes de la selva amazónica, de la selva de Sudamérica y de otras partes también de América. Y pues generalmente son entidades benévolas, entidades extraterrestres que están siendo contactadas también por nuestros nativos americanos y que Es han logrado la interesante, ¿no? sanación de mucha gente. Es Mil gracias, interesante Eli, y hay por hay compartir tu mucho experiencia. desconocimiento de esto. Pues yo lo que tengo entendido es que estos seres utilizan la manipulación de una energía que fluye en todo el universo, ¿no? El llamado quinto elemento, el éter. La manipulación de este elemento es posible crear y volver a reponer incluso órganos y reponer la materia que... bienvenido Ramen 83 al canal Greenwald. Hola, Estamos hola, buenas hablando noches, ¿qué tal? de espiritualidad, ¿Qué tal? ¿Cómo está? hablamos de ovnis o de algún tipo de experiencia extraña, sobrenatural que hayas tenido, güey. Adelante y gracias por Eh, unirte. sí, listo, gracias. Sí, la verdad estaba escuchando hace un rato ya las experiencias de algunos y me quedé un poco impactado igual porque me sonó con alguno de las experiencias que yo tuve. Yo la verdad, o sea, nunca he sido como que una persona que ha andado mucho en el tema de los aliens, o sea, sí me ha interesado demasiado como me encanta todo ese tema, obvio, pero como que nunca ha sido muy fuerte. Y tampoco he experimentado muchas cosas. Y he visto luces como a lo lejos. Yo vivo acá por Quito, por el Valle. Y como que hay full montañas, entonces sí he visto full como lucecitas, así como que saben irse, pero no más de lo normal, así como ver un par de estrellas y decir, oh, qué denso. Y ya, pero una vez como de la vez, o sea, como de la vez que me acuerdo que me pasó esto, que es como que la experiencia que he contado, y la verdad nunca he tenido como chance de contar así bien con nadie, porque ha sido como medio rara, es que, bueno, un día yo me fui a dormir normal, como cualquier día, no más de lo común, hace unos 5 años ya fue tal vez esto, y me fui a dormir, lo normal, tengo una casa en el segundo piso y justo tenía mi cuarto que es con la ventana, o sea, mi cama va a la ventana. Entonces estaba Ok. durmiendo lo normal cuando como que algo me despierto, siento como un zumbido en la cabeza, súper extraño, nunca me ha pasado. Abro los ojos y escuchaba un ruido, o sea, pero un ruido demasiado denso, como si estuvieran en un concierto al lado, pero era como una vibración, era un tipo zumbido como que nunca lo he escuchado así antes, pero era tipo subsónico, porque no sé, era como que vibraban las ventanas. Pero era una cosa bien rara, o sea, porque pensé, ¿cómo no se despierta? ¿Qué está pasando? Como que se está acabando el mundo, está un temblor, una bomba, ¿qué pasó? Pero en este rato, como que cuando tomo conciencia, porque estaba como full dormido y tomo conciencia, era como no podía despertarme porque tenía en la cabeza demasiado sueño. Pero era como que un sueño que se me metió en la cabeza como si no hubiera dormido hace 10 días y como si estuviera, como decir, drogado, pero, o borracho, así, pero como nada parecido, o sea, no era nada igual. Pero era en serio, era como estar, en serio, como que te botas a dormir, como si te hubieran metido algo que hiciera un sueño terrible, pero era natural, o sea, era en serio como el sueño que te da naturalmente. Pero yo sabía que era por esa vibración, pero era súper denso porque te, te vibraba los huesos, en lo que me acuerdo que estaba en mi cama, y solo fue como que abrí los ojos un poco, o sea, sentí esto del sueño, pero solo sabía que algo raro estaba pasando, entonces fue como que automáticamente fue como, no te duermas, no te duermas, no te duermas, así por nada del mundo. Entonces fue como, comencé a aferrarme en ese pensamiento porque sabía que si me dejaba ir, como que me dormía. Entonces, como que me quedé en ese pensamiento, traté de abrir los ojos
y como que lo logré, pero era, te digo, esta sensación de tener un sueño brutal, como que si te hubieran metido algo, pero súper extraño, pero era por esta vibración, que digo, ¿qué está pasando? Está muy extraño. Como un mínimo que avancé a ver como que mi brazo, mover la mano, pude más o menos ver la ventana y vi una cola que era como una cola metálica, tipo con unas rayitas, y me acuerdo clarito de esto porque como de este pensamiento me aferré para acordarme que fue real y que no fue un sueño, que era como que tenía una puntita morada y inconscientemente me reí porque dije, se parece a una de las naves de Halo, como de, justo había jugado Halo ese día. Entonces me acordaba de eso, como de, sí, yo estuve despierto y jugué esto y como de, me acuerdo que como que esto es en mi cabeza, no sé, fue medio raro. Pero entonces como que me aferré a ese pensamiento para decir, ok, estás despierto, no es un sueño, no es un sueño así, porque ese fue lo que traté de pensar, porque lo que más quería era dormir, te digo, esa vibración me daba un sueño brutal que solo me quería dormir. Entonces me aferré a este pensamiento para decirme, lo que estás viendo es real, vi esta como, digo, colita con una punta morada. No creo que era como en mi casa, era como mucho más allá, pero y yo vivo como un tipo conjunto. Y te digo, y es súper extraño porque es como vive demasiada gente en mi radio para que alguien haya notado algo. Entonces, Claro. ok, ya solamente me aferro de este pensamiento, digo, acuérdate que todo esto es real, brother. Y me dormí de un. Y al otro día me despierto y como que todo era normal, sabía que, no sé, sabía que algo raro había pasado, no me acordaba de inmediato, pero como que no sé, hasta como que como que medio me rasguñé la mano, yo qué sé, para acordarme de que había pasado, como que traté de tatuarme en la cabeza de que no era un sueño porque sabía que hasta yo lo iba a dudar. Pero ya cuando me acordé, sí, ya fue de una que me desperté y sabía de esto, entonces le dije a mi hermana como de una, oye, ¿no te pasó ayer algo raro? ¿Te despertaste como en la noche? Y me dijo, no, nada. Y le pregunté a mi mamá, a mis amigos que viven, te digo, de un conjunto, de una zona full chiquita, donde no creo que nadie más haya notado algo, y es como súper raro aquí porque es como full residencial, como para vivir en una montaña o en una cosa así, pero súper residencial la zona. Y fue de esto, y solo me acuerdo traté de acordarme de eso, de, ¿Tuviste, de la tuviste vibración, que me acordé mucho de la anécdota de la chica que decía esto, como de la vibración que te suena, pero digo, lo el extraño de esto, fuerte que zumbido? sabía que era como, perdón, no escucho bien. Es un fuerte zumbido es un fuerte zumbido que se siente en la cabeza, en el oído y luego se empieza a sentir en todo el cuerpo. Es cuando ellos Sí. están aplicando esta tecnología psíquica de la que yo hablaba. Ellos aplican esta tecnología y te empiezas a vibrar y te empiezas a sentir como que vibras y luego te paralizas. Ahora te iba a preguntar, ¿tuviste tal vez sensación de tiempo perdido o, por ejemplo, tuviste que eran las, qué sé yo, las 11 de la noche y después de que te pasó eso, que suele darte una sensación de que dura 2, 3 minutos, pero tú ves el reloj y han Ujú. pasado 4 horas, por ejemplo? Eso suele pasar. No sé si te pasó algo así. No, es que la verdad era full de noche, era como tipo, yo sentía 4 de la mañana porque son esas horas que no es como muy temprano y no me desperté después. Fue como un capítulo, o sea, fue como literal ese segundo que te despiertas tipo 3 4 de la mañana y me dormí de una y como me desperté al día siguiente. Entonces, no Oh, sentí, claro. te digo, ese desfase, sentí más bien como que literal no debía despertarme, literal, más eso como de, en serio, no sé cómo me desperté y como que avancé a cachar esto. Sí, Y te digo, lo que más me acuerdo es eso, lo mismo, lo que me explicas, lo del zumbido, porque es real eso, qué denso, y lo siento como dices en la cabeza y lo sentía como me venía desde los pies. Esto también me acordé que me vibraban literal como los huesos de los pies y decía, como qué denso, por eso también me... Esto es un arma psicotrónica, bueno, es una especie de arma psicotrónica, es una tecnología psíquica que también suele venir muchas veces, bueno, porque muchas personas pueden haber sufrido esto, pero no se acuerdan por qué, no se acuerdan, es porque también suelen aplicar el borrado de memoria. Estos seres tienen dos tipos de armas psíquicas que han sido reportadas en muchos casos. Entre estas están la parálisis y la otra es el borrado de memoria. La memoria se borra a nivel consciente, pero suele permanecer en el subconsciente y se puede sacar con una regresión hipnótica, se puede lograr sacar todo lo que sucedió por ejemplo, tú recuerdas muy poco,
pero puede ser posible. Hay gente que ha recordado, así como tú, por ejemplo, tuvo una vaga idea de que algo le pasó, de que tuvo una vibración, pero bueno, en una regresión hipnótica sale de que fueron llevados a las naves, fueron tomadas muestras genéticas, vieron a los seres, vieron las naves, entraron a las naves, viajaron y todo eso. Pero eso suele ser aplicar un borrado de memoria, que a veces no se borra por completo, pero las partes más, digamos, más traumáticas de la experiencia pueden ser borradas. Mil gracias a Ramen 83 por haber Gracias a ti, compartido amigo. tu experiencia y continuamos con... Luego de haber escuchado esos interesantes relatos de nuestros seguidores, continuaremos con el episodio. Y vamos a hablar ahora de un caso más local, ocurrido en la embajada ecuatoriana en Lima, Perú. Este es el caso de el comandante Banjú, un interesante evento investigado por el ufólogo Jaime Rodríguez, ufólogo ecuatoriano, quien nos dio a conocer este caso. Esto ocurre en agosto de 1969, cuando una persona de aproximadamente 2 metros de altura, cabello casi plateado, ojos celestes, traje ajustado, visitó la embajada ecuatoriana en Lima, Perú. Este personaje pidió hablar con el embajador, pero el extraño ser fue recibido por el cónsul Jorge Dávila González, quien testifica, entre otros con sus empleados, la visita de este ser. Este humanoide se presenta como el comandante Banjú. Entonces, en la embajada se le pregunta si pertenecía a las Fuerzas Armadas de algún país, pues decía ser comandante. A lo que él respondió: no, yo soy el comandante de esa nave, señalando hacia afuera de la embajada. Tanto el cónsul como los demás empleados de la oficina salieron y divisaron una gran nave levitando encima del edificio donde se emplazaba la embajada. Según la investigación del ufólogo Jaime Rodríguez, el extraño visitante se habría presentado por 6 ocasiones más, dando mucha información acerca del conflicto bélico del Ecuador con Perú. Además, mostraba ciertas predicciones en una especie de cubo de cristal que colgaba de su cuello. Según Rodríguez, no se pudo tener acceso a más información, pues hubo intervención militar estadounidense en la negación de acceso a los documentos. Rodríguez además presenta fotografías del ser, que parece ser un humano rubio, de aspecto nórdico. Este tipo de seres han aparecido en varios lugares. En ciertas terapias del tipo espiritual que se realizan en todo el mundo, estos seres se dice que intervienen. Algunos los llaman ángeles, otros los llaman extraterrestres de luz, hermanos mayores, entre otros. Y no únicamente esta raza de nórdicos, sino algunas otras razas también benévolas que se dedicarían a la sanación espiritual, a la elevación de la conciencia. Estos seres pues se acercan a ciertas personas para poder brindarles ayuda y también brindarles conocimiento, para a su vez se pueda brindar colaboración con los demás seres humanos. ¿Cómo es que se realizaron estos contactos con estos seres? Por ejemplo, el contactado peruano Sixto Paz habla en su libro Yo visité Gamínedes de cómo inicialmente contactó
con uno de estos extraterrestres. Sixto Paz narra que inicialmente su padre trabajaba en un departamento de las Fuerzas Aéreas Peruanas. El departamento era llamado, analizaba los fenómenos aéreos anómalos. Y pues su padre siempre tuvo la obsesión de encontrarse con alguno de estos fenómenos directamente. Paz, como adolescente, pues quería también ayudar a su padre, y en ese entonces él practicaba Hatha Yoga. Este tipo de práctica espiritual pues lo ponía en un estado receptivo o meditativo. Entonces él decidió intentar hacer contacto telepático con alguien, con algún ser en ese estado meditativo. Lo que narra Paz es que él empezó a escuchar mensajes. Una vez que él pensaba en comunicarse con alguien, le empezaron a llegar mensajes en forma telepática, y se le presentó un ser llamado Oxal, que decía venir de una de las lunas de Júpiter. En ese entonces, pues, Sixto Paz decidió continuar con sus prácticas para tratar de captar más mensajes. Una vez tuvo más mensajes de este ser, le dijo que se vaya a unas coordenadas determinadas en el desierto peruano, y él acudió al encuentro y pudo observar la nave de este ser. Gradualmente el ser le fue llamando en otras ocasiones para ver la nave estacionada y seguidamente bajar al ser de la nave. El tripulante se presentó ante él. Lo describió como un ser con rasgos orientales, pero cabello largo y plateado, con cuerpo atlético alargado y con traje ajustado. Así fue como Sixto Paz contactó con este ser. Y generalmente es como hacen los contactos seres más benévolos. Lo hacen en forma gradual para no perjudicar al contactado. Pues puede ser algo muy traumatizante ver un ser, una criatura tan extraña para nosotros, y puede ser algo que pueda generar un shock. Entonces, ¿cómo contactaríamos, o cómo sería el contacto con un ser de luz, ya sea un hermano extraterrestre o un ser espiritual de luz o de alta vibración? La luz es un símbolo que se ha definido en una de las polaridades dentro de nuestra dualidad. Por ejemplo, existe el bien y el mal. En espiritualidad se llama la luz y la oscuridad. La luz unida a un ser consciente es la identificación del lado positivo del bien. La ausencia de luz u obscuridad se ha definido como el polo negativo o el mal. Entonces, estos seres de luz existen en campos dimensionales superiores, como energía pura. Seres de una energía muy alta. Algunas veces los seres de luz pueden ponerse en contacto con nosotros, transmitirnos algo, un mensaje, una sensación, mediante la transferencia de mensajes mentales o la llamada telepatía. También pueden comunicarse con nosotros a veces a través de los sueños, con simbología o mensaje que nos dan en ese mundo onírico. También pueden darnos mensajes mediante, por ejemplo, una canción, un escrito o incluso un post de internet, que nosotros estamos buscando la respuesta a algo y mágicamente a veces nos aparece un post de internet que leemos y vemos y se nos presenta la respuesta al problema que estamos teniendo. Suele ser a veces propiciado por un ser de luz.
A veces hay gente que dice que los ángeles le dan mensajes, que se aparecen los mensajes en una canción, que de pronto suena en la radio. Suelen ser a veces contactos, pero tenemos que descifrar su simbología. Otra forma de ponernos en contacto con ellos sería la famosa meditación, que no es más que calmar la mente, ponernos en un estado receptivo, en la frecuencia cerebral tiene que llegar al estado alfa, por ejemplo, y empezaremos eventualmente a recibir mensajes de seres más elevados, porque estaríamos en calma, en total calma. Y cuando también lleguemos a un estado totalmente más calmado, podríamos eventualmente realizar un viaje astral, donde ya seríamos conscientes fuera del cuerpo físico y lograríamos algún tipo de contacto con dimensiones superiores. Y bueno, hemos visto también que en la Biblia, por ejemplo, se ve la intervención de ciertos seres llamados los ángeles, aunque algunos los personifican como humanos rubios de aspecto nórdico y muy bien parecidos. En la Biblia se ha dado varias veces la intervención de estos ángeles, que se le aparecieron, por ejemplo, a María durante la fecundación de Jesús. Y pues en algunos otros episodios también se les ha aparecido este tipo de seres a otros personajes bíblicos. Por ejemplo, aquí en Hechos 12:7. Y he aquí, se le apareció un ángel del Señor, y una luz brilló en la celda. Y el ángel tocó a Pedro en el costado, y lo despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas cayeron de sus manos. En ese episodio se ve que este personaje libera a Pedro. Y pues, por ejemplo, en lo que sucedió durante también cuando pues María ya estaba embarazada, y en este caso pues José no quería intervenir en la paternidad de este niño. Eso está escrito en Mateo 2:13, donde dice: después de haberse marchado ellos, un ángel del Señor se le apareció a José en sueños, diciéndole: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarle. En todos estos episodios vemos que se aparece este tipo de ángeles, y pues intervienen en la vida de algunos personajes bíblicos. Por ejemplo, veremos uno más que dice Mateo 1:20: pero mientras estaba en esto, he aquí que se le apareció en sueños un ángel del Señor, diciendo: José, hijo de David, no temas en recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Vemos que aquí, por ejemplo, hubo una gran intervención de estos seres durante la fecundación, el engendramiento de Jesucristo, y pues que presumiblemente ellos estaban velando porque se dé esa fecundación. Con mucho respeto hacia las creencias religiosas, vamos a decir el punto de vista ufológico sobre esto. Jesucristo habría sido concebido mediante una inseminación artificial. Incluso en ciertos evangelios apócrifos se ve que María ya habría sido preparada para esto, pues a María se le aparecían ciertos seres que le daban de comer cierto alimento especial, y
Y también en estos evangelios apócrifos aparece que María también nace con una especie de concepción similar a la de Jesús. Simplemente nace de su madre, sin la intervención de su padre y presumiblemente por una inseminación artificial también. Entonces es posible que Jesucristo haya sido un ser de alta conciencia con una gran misión aquí en este planeta, la de liberar a los seres humanos de la esclavitud de otras razas extraterrestres negativas, como ya habíamos hablado en el capítulo de mitos religiosos. Entonces, el mensaje que daba Jesús generalmente se iba en contra de ciertas reglas establecidas en ese entonces, como por ejemplo el Sabbat, estas leyes del judaísmo que existían en ese entonces, respetar el sábado y no hacer nada ese día. Jesús, sin embargo, sanaba enfermos en sábado. También estaba la ley de apedrear a las mujeres infieles. Y vimos claramente que en un episodio Jesús salva a la prostituta de morir apedreada en esa plaza. Y bueno, las sanaciones que hacía Jesús no necesitaba tocar a las personas, simplemente con una imposición de manos lograba hacer esas sanaciones. Esto también se replica y lo vemos con estos seres extraterrestres en la gente que da testimonio de sanación. Estos seres no intervienen en el cuerpo físico quirúrgicamente ni con ningún método invasivo. Simplemente lo hacen desde la energía, imponiendo sus manos sobre el cuerpo energético de la persona y reconfigurando los tejidos. Es así como logran esa sanación. Incluso se dice que pueden materializar órganos pues lo harían del éter, que es un elemento que se encuentra en todo el universo. Y así podrían realizar sanaciones efectivas en personas que tienen graves enfermedades, como hablábamos en el caso de el que fue invitado a la isla de Friendship. Fue sanado de un cáncer, presumiblemente extrayéndole el órgano que tenía la enfermedad y poniéndole un órgano nuevo, materializando un nuevo órgano. Para estas sanaciones, estos seres de alta conciencia son capaces de manipular esa materia de la que está hecho el universo y crear cosas con ello, como órganos o tejido nuevo, para hacer sanaciones efectivas. Esto ha sido testificado por varias personas que han sido sanadas por estos seres, y pues que se dice pueden realizar ese tipo de proezas. Y bueno, es posible que estos seres lleguen a manejar un tipo de tecnología psíquica muy avanzada, a partir de la cual podrían crear este tipo de elementos para sanación o materializar algún otro elemento que lo requieran. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Concluimos el episodio por el día de hoy y vamos a estar próximamente el próximo domingo con un nuevo tema y un nuevo conocimiento en este su programa Narraciones Extraordinarias. Gracias a toda la gente que estuvo conectada, gracias por el apoyo que ha tenido también el podcast, el programa en la radio 100.1 FM, La Única. Gracias a las personas que hacen posible que este programa salga al aire. Y bueno, gracias y hasta una próxima ocasión.